Gloria a Dios, Dios es bueno. Gracia y paz, amados. Bienvenidos una semanita más a nuestra transmisión en directo desde la Iglesia Gracia y Fe. Dios es bueno siempre, siempre, siempre. Y es un honor poder estar aquí nuevamente y compartir con todos ustedes este hermoso tiempo. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo la gente se va conectando. Y ya saben, vamos a compartir. Estamos emitiendo nuevamente desde la página de la Iglesia Gracia y Fe en Facebook. Y desde ahí les pedimos que puedan ir compartiendo para que otras personas puedan unirse y puedan estar recibiendo la enseñanza de hoy. Gloria a Dios. Así que nada, en un par de minutitos comenzamos a orar, pero queremos que la gente se vaya conectando y ya saben, también yo tengo que compartir. El otro día me costó un poquito, a ver si hoy lo hago un pelín más rápido. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos esperando, la gente se va conectando. Cumaná ya está conectada. Pereira ya está conectada también. Qué bueno es poder estar en contacto con todos ustedes. Realmente estamos muy agradecidos a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder conocer a muchos de ustedes, aunque sea a través de este medio. Así que saludamos a Lucía, a Angie, saludamos a Farisa, familia Torres, a Dani desde Chile. Vamos saludando. Y compartiendo, saludando y compartiendo, saludando y compartiendo. Paula también. Aprovechando el tiempo. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con Abba Padre, ya lo saben. Llevamos bastantes semanas. Yo creo que más o menos estamos avanzando bastante bien y no tardaremos mucho en llegar al final de esta serie para comenzar una nueva serie que obviamente será de edificación para nuestras vidas. Así que permítame que ahora ya estoy compartiendo en algún grupo, no me ha costado tanto hoy. Vamos aprendiendo a sacar adelante la tecnología. Compartan también ustedes, por favor, en diferentes lugares, si quieren, obviamente. Desde Lima, Perú, nos saluda Maritza Angélica. Saludos. Qué hermoso es nuestro Dios, qué privilegio estar en Cristo y saber que Él es nuestro Abba Padre. Lauri, familia, también saludamos y ya vamos a orar. Gloria a Dios. Carmen Amato, a Valencia, mandamos un abrazo. Noemí, a Estados Unidos también, saludos. ¿Qué les parece si oramos? Yo creo que ya estamos preparados, ¿verdad? Así que vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por este hermoso tiempo, gracias a Dios por el privilegio de poder seguir siendo enseñados por Él, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir creciendo en conocimiento. Oramos. Le invito a que si quiere pueda unirse a nosotros y pueda cerrar sus ojos y vamos a dar gracias a Papá. Gloria a Dios. Papá, gracias. Gracias porque sabemos que en Cristo estamos completos, porque tú eres un Dios bueno, porque tu gracia maravillosa vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo y nos ha permitido ser tus hijos, nos ha hecho tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Gracias, papá, porque sabemos que sí, que tú eres el Dios altísimo, que eres el todopoderoso, que no hay nada ni nadie comparable a ti. Pero qué maravilloso es entender en este nuevo pacto que eres nuestro Padre, nuestro papá, que eres el que nos ama incondicionalmente, que eres el que nos ha dado a Cristo y con Cristo nos has dado absolutamente todas las cosas. Gracias. Gracias porque nuestra seguridad está en Cristo.
Nuestra confianza está en ti, papá. Gracias porque independientemente de todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor, vivimos confiadamente, vivimos reposando, descansando en nuestro Señor Jesucristo y en su obra completa. Gracias. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, papá, por el privilegio de estar reunidos, congregados una vez más, el privilegio de estar en contacto con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Jesucristo, en diferentes lugares, en diferentes naciones, pero un solo cuerpo, una sola iglesia, hijos, hijas de un mismo Padre. Gracias. Gracias porque podemos seguir aprendiendo y podemos seguir creciendo en conocimiento, en entendimiento. Es por ello que oramos una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos en esta hora. Papá, te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos seguir aprendiendo, que el Espíritu Santo siga trayendo conocimiento a nuestras vidas, siga guiándonos a la verdad, quien es Cristo. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a nuestras vidas, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Por nuestra parte, tomamos la decisión de inclinar nuestro oído a tu palabra, de atender a tu voz, porque queremos y necesitamos seguir aprendiendo y seguir siendo enseñados por ti. Gracias, papá, por tu palabra, sembrada en buena tierra, que produce resultados y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias por mentes siendo renovadas, vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Oramos por cada persona que escucha esta enseñanza. Te damos gracias por sus vidas. Te damos gracias porque ellos han sido bendecidos con toda bendición. Gracias, papá, porque caminan en salud divina. Ordenamos a todo síntoma, todo dolor, todo malestar que desaparezca ahora de los cuerpos, en el nombre maravilloso de Jesús, y se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo, absoluta sanidad en cada cuerpo. Gracias, papá, porque hay provisión también en cada casa, en cada hogar, sobre cada familia. Nada falta, todo suplido en el nombre de Jesús. Porque así tú lo decidiste. Como buen Padre que eres, nos has entregado sanidad, nos has entregado provisión, nos has bendecido y nos has dado autoridad. Gracias, papá. Sé glorificado, sé exaltado siempre. Yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias, porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Sé glorificado y sé exaltado siempre. Gracias, a ti sean dadas siempre, papá. Gracias por amarnos tanto. Yo le invito a que pueda dar gracias a Dios en esta hora, que pueda dar gracias a nuestro buen papá porque Él es bueno siempre, porque Él está cuidando de nosotros siempre. Gracias, papá. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por ser tan extremadamente bueno con cada uno de nosotros y gracias por tu amor incondicional sobre nuestras vidas. Gracias porque tu palabra fluye y es de edificación para todo aquel que la recibe. Gracias, papá. Gracias, a ti la gloria siempre. Gracias, estamos expectantes. Estamos expectantes. Gloria a ti. Expectantes, porque en este año vamos a seguir viendo tu bondad manifestada. Vamos a seguir viendo tu gracia manifestada. Vamos a seguir viendo tu gloria manifestada, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros también. Gracias porque tu reino sigue avanzando, tu reino sigue extendiéndose cada vez a más lugar, cada vez alcanzando más personas. Aleluya. Gracias. Que podamos seguir creciendo en el entendimiento de verte a ti como lo que eres, nuestro Abba Padre, nuestro papá amoroso. Gracias. Gracias. Creo que cada una de las personas que recibe esta enseñanza no vuelve a ser igual. No vuelve a ser igual. Gracias, papá. Aleluya. Amén.
Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, un fuerte abrazo para todos. Saludos a Broken Arrow, Oklahoma. Un lugar que amamos, que hemos visitado y que tenemos muchas ganas de volver a visitar. Así que, Pastora Claudia, familia, les mandamos un fuerte abrazo allí. De verdad que es un sitio que nos encanta. Cuando lo he nombrado, mi esposa ha hecho gestos incluso de los hermosos recuerdos que tenemos de Broken Arrow y de Tulsa, Oklahoma. Es un sitio maravilloso. Y que volveremos. Gloria a Dios. Muy bien. Amados, sean todos bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por unirse a nosotros en este hermoso tiempo donde seguimos aprendiendo acerca de Abba Padre. Les invitamos a que ya tengan, como seguro que ya tienen, su Biblia, su libreta y su bolígrafo todo preparado. Les invitamos a que estén expectantes. Les invitamos al mismo tiempo que, si ustedes quieren, puedan participar con sus comentarios y que puedan compartir este vídeo para que alcancemos a más personas. Amén. Ese es el propósito, alcanzar a más personas. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si comenzamos? Amén. También saludan desde Colombia. Ya, perdónenme, pero ya aquí se acaban los saludos. Comenzamos la enseñanza de hoy. Abba Padre, si no he mirado mal, creo que es la número 25. Eso quiere decir que llevamos 25 semanas enseñando acerca de esto, porque teníamos muchas cosas que tocar y las seguimos teniendo, ya no tantas, obviamente, porque llevamos prácticamente medio año enseñando acerca de Abba Padre. Pero qué importante es. Yo sé que quizá haya personas que a lo mejor puedan pensar, bueno, ¿será necesario tantas semanas para hablar acerca de este tema? ¿Saben una cosa? Creo que es determinante, es clave para nuestra vida cristiana que entendamos que en este nuevo pacto somos hijos. Amén. Es clave. O sea, porque la mezcla, una de las cosas, yo sé que si usted habla con todo, podríamos decir, con todo el pueblo evangélico, todo el pueblo evangélico le va a decir que somos hijos. Eso creo que nadie va a negar eso, ¿no? Podemos discutir, y entienda el verbo discutir como debatir o como intercambiar opiniones. No se trata de pelear, no hablamos acerca de eso. Ustedes que están ahí en Facebook saben, ¿no?, que hoy he compartido algo a través de lo cual estamos discutiendo varios, ¿no? Estamos ahí varios discutiendo porque unos no están de acuerdo, otros sí, y no pasa nada. Una persona decía, yo no estoy de acuerdo con lo que pone usted en su muro. Perfecto, yo le he dicho, ponga usted lo que quiera en el suyo, yo pondré lo que quiera en el mío. No pasa absolutamente nada, si es que de eso se trata, ¿no? Pero sí discutimos en el sentido, repito, no de pelearnos, sino ni de faltarnos al respeto, eso sobre todo, sino en el sentido de intercambiar opiniones. Creo que esta es una opinión unificada en el cuerpo de Cristo, sabiendo que en este pacto todos somos hijos. El punto es si realmente entendemos lo que eso significa y si realmente creemos que somos hijos. Por un lado, si somos hijos para siempre, porque algunos pueden llegar a creer que pueden perder su posición de hijos, y esa posición de hijos no se pierde. El que es hijo lo es para siempre. Somos hijos amados de nuestro buen Padre, porque no es usted quien ha decidido ser hijo, es el Padre quien le ha dado el poder para ser hecho hijo. Y eso es lo que necesitamos entender. Entonces, obviamente, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es algo que ahora vamos a tocar también, ¿eh? Por medio de la fe en Jesucristo. Pero como decía, es determinante porque se nos habla de ser guerreros, se nos habla de ser soldados, se nos habla de ser siervos, se nos habla de ser tantas cosas que a veces podemos perder de vista lo que realmente somos desde el inicio, desde el principio, y es hijos. Se nos habla incluso, lamentablemente, por un evangelio enfocado, que no es evangelio, pero bueno, por una predicación enfocada en títulos, en éxito, en posiciones, pues se nos habla de ser apóstoles, se nos habla de ser profetas, se nos habla de ser pastores. Ahora déjeme decirle, nadie va al cielo por ser pastor tal o cual. De hecho, hay personas que pueden tener la posición de pastores y que no sean ni salvos ni hayan nacido de nuevo, o de apóstoles o profetas. Eso es así.
Y sé que algunos dirán, no, pero es que es así. Porque no es la posición de pastor la que me salva, no es la posición de profeta la que me salva, sino el hecho de ser hijo. Quien me salva es, obviamente, nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo somos nosotros salvos. Pero lo que somos siempre somos ovejas. Perdón, es que estaba leyendo el comentario ahora, somos hijos. Porque Lisbeth ha dicho ser ovejas, y es verdad, tiene razón. También se nos habla mucho acerca de eso, y claro, lo quería nombrar y se me ha ido la palabra. Pero es cierto, se nos habla mucho de ser ovejas. Pero, amados, yo no quiero que se vean como ovejas, ni abejas, ni siervos, ni soldados. Queremos que nos veamos como hijos amados. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre amado, que nos ama de una manera totalmente incondicional. Y necesitamos crecer en este conocimiento. Y necesitamos crecer en este entendimiento. Y si para ello tenemos que estar 50 semanas, porque así Dios nos guía, esto no es por capricho, es por guianza del Espíritu Santo, lo estaremos, porque creemos que si es guianza del Espíritu Santo significa que está siendo de edificación para el cuerpo de Cristo. Todo lo que tratamos de compartir por este medio, a través de los diferentes canales que Dios nos permite usar, siempre lo hacemos para ser de edificación al cuerpo de Cristo. Amén. Ese es el propósito. En estos días también compartía las motivaciones correctas o las motivaciones incorrectas a veces, ¿no? Motivación incorrecta, querer hacer grande mi congregación, querer hacer grande mi ministerio. Pero la motivación correcta es entender, en primer lugar, estoy para extender el reino, segundo, estamos para edificación del cuerpo. Eso es lo que necesitamos entender. Creo firmemente que la persona que entienda y crezca en el conocimiento de ver a Dios como su papá amoroso, su vida cambia para siempre. Amén, así es. Su vida cambia para siempre. Porque, como hemos visto aquí, cambia nuestra forma de orar, cambia nuestra forma de estudiar la palabra, de ver diferentes versos, cambia nuestra forma de caminar, nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último que estamos viendo, y ahora entraremos ahí, es ver que Dios es también nuestro proveedor. Amén. Como papá que es, Él ha decidido proveer sobre nosotros siempre. Él ha decidido traer provisión sobre nuestras vidas siempre. Ahora, como decíamos, somos hijos por gracia, por medio de la fe. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, no hace falta que lo busque eso, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, claro que es por gracia, pero también es por medio de la fe. Fe no en qué, sino en quién, en nuestro Señor Jesucristo y en su obra completa. Fe en la obra completa de Jesucristo. Fíjese que es interesante que cuando nosotros leemos la Biblia, una persona me decía, no, pero es que toda la Biblia es para nosotros, porque tenemos que entender la verdad y tal. Escuche, la Biblia está llena de verdades, pero que no son para nosotros. Claro. Y aún le voy a decir algo más. Nosotros no somos seguidores de las verdades, somos seguidores de la verdad que es Cristo. Amén. Y eso es diferente. Por eso hay algunos que utilizan el término la verdad presente. ¿Por qué utilizan ese término? Porque tiene que ver con lo que Dios le está hablando a la iglesia hoy. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia hoy? Escuche, hay cosas que Dios le dijo a Moisés que son verdad, porque Dios no es mentiroso, Dios no puede mentir. Claro. Pero no son la verdad para la iglesia. Y eso es lo que algunos no entienden. Y le voy a decir algo más. Hay cosas que Jesús dijo que son verdad, pero que no son la verdad para la iglesia. Yeah. Y si no aprendemos a dividir eso correctamente, si no aprendemos y entendemos qué es la verdad para la iglesia, entonces vamos a fracasar en la interpretación de lo que leemos y vamos a fracasar a veces en cómo caminamos y entendemos la vida cristiana. Y si somos predicadores, lamentablemente también a la hora de enseñar lo correcto. Porque la verdad es Cristo. Y nosotros, por la gracia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. No todo el mundo es hijo de Dios. Eso es así. Lo dijimos desde el principio. Si usted quiere puede ir al principio de la serie y usted puede empezar desde ahí y lo seguimos manteniendo hoy. ¿Hay salvación para todos? Sí. ¿Todo el mundo es salvo? No. ¿Dios está en todos? No. Dios
habita por medio del Espíritu Santo en aquellos a los que por gracia se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, que ellos han tomado una decisión, que es la decisión de creer en Jesucristo en sus vidas. Y eso es así. Y por eso nosotros seguimos predicando el Evangelio, porque seguimos extendiendo el reino de Dios para que cada vez más y más personas entiendan esto. Y entiendan que Dios les ha dado el privilegio de poder ser hechos sus hijos amados. No somos tampoco cualquier tipo de hijos. Somos los hijos amados de Dios, en los cuales Él tiene complacencia. Amén. Dios nos ama incondicionalmente. Amén. Así es. Pero obviamente, repito, es por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. Usted un día creyó en Jesús y fue por la gracia de Dios que creímos en Jesús, claro que sí. Fue por la gracia de Dios que el Espíritu Santo trajo convicción a nuestras vidas, claro que sí. Pero tuvimos que tomar esa decisión y por medio de esa gracia y por medio de esa fe, nosotros ahora somos hijos, somos salvos, estamos en Cristo, Amén. somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Así es. Amén. Amén. Ahora, acompáñenme a Romanos capítulo 8. La semana pasada, si recuerdan, compartíamos acerca de tercera de Juan, verso 2, si se acuerdan, ¿verdad? Que hablábamos de, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y hablábamos de la importancia de renovar nuestra forma de pensar para experimentar la transformación en el alma. No hablamos de una transformación en el espíritu. La transformación en el espíritu es instantánea, porque usted y yo, Dios nos dio su vida y automáticamente nosotros pasamos a ser hechos hijos, nuevas criaturas, creados en justicia, santos, perfectos, etcétera, etcétera. Eso es instantáneo, eso ya está hecho. Pero sí hay una transformación en nuestra alma. Y esa transformación en nuestra alma inicia por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Yo compartía también el otro día que algunos se entretienen tratando de derribar fortalezas externas, cuando las fortalezas más peligrosas están en nuestra forma de pensar. Sí. Fortalezas que han sido edificadas por años, ya sea por la religión, ya sea por las tradiciones, la familia, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay fortalezas que se han arraigado y establecido en nuestra forma de pensar que necesitan ser derribadas. Necesitan ser destruidas. Y eso es clave y determinante. Y solamente la palabra de Cristo tiene la capacidad para derribar esas fortalezas. Amén. Solamente. Nosotros, recuerde que lo hemos compartido muchas veces, no por medio de orar las mentes se renuevan. La oración no tiene la capacidad de renovar mentes. La palabra de Cristo sí tiene esa capacidad. Y es necesario que nosotros permitamos que nuestra mente se vaya renovando para que podamos experimentar la transformación en el alma. Es decir, experimentar cómo el carácter va siendo cambiado. Experimentar cómo las emociones y los sentimientos se van sometiendo a las creencias que tenemos, etcétera, etcétera. Cómo podemos aprender a tomar decisiones correctas. ¿Cuánta gente sufre? No por culpa del diablo. No por culpa del diablo. ¿Cuánta gente sufre por tomar decisiones incorrectas? Sin embargo, en Cristo tenemos la capacidad, tenemos la habilidad de poder tomar decisiones correctas. Podemos tomar decisiones correctas, pero necesitamos la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Y repito, solo la palabra tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, independientemente de cómo hayamos sido educados, yo creo que todos tenemos que aprender a meditar en la palabra respecto a provisión también. Sí. Perdónenme que vuelva a abrir este paréntesis y vuelva a repetir esto. Vamos a hablar de provisión y vamos a hablar de provisión financiera o provisión económica o provisión material, como quieran. Pero no ha sido el mensaje de estas 25 semanas. Y eso necesitan entenderlo.
Entonces cualquiera que escucha ahora dice, aquí hay otro predicando el evangelio de la prosperidad. Yo no creo que exista un evangelio de la prosperidad, eso para empezar, pero sí creo que el evangelio incluye prosperidad. Amén. El evangelio incluye provisión. De hecho, hay cosas que quizás no hemos entendido bien cuando se nos dice en la palabra que tenemos al Hijo y que tenemos la vida del Hijo. Y usamos expresiones que nos pueden hacer súper mega espirituales, pero que no tienen nada que ver con la realidad de Cristo. Fíjese qué interesante lo que dice Romanos capítulo 8, verso 32. Y todo esto lo vamos a ir desarrollando. Ahora, ¿por qué digo que es importante meditar en la provisión? Porque no sabemos lo que va a pasar en adelante. Sí. No sabemos lo que depara el futuro. Sí que oímos cosas, ¿no? Voces de agoreros, ¿no? De los profetas de este mundo, ¿no? De los profetas del sistema del anticristo, diciendo que si más crisis, que si más tal, que si más cual, etcétera, etcétera, ¿no? Hay personas que creen que todavía lo peor está por venir. O sea, tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado, los que creen que lo peor está por venir, que están equivocados, y por otro lado, los evangélicos que creen que lo mejor está por venir, que también están equivocados, porque lo mejor ya vino y se llama Jesucristo y habita en nosotros. Entonces, ni esperamos lo peor, ni tampoco que venga lo mejor. Ahora, que tenemos cosas por delante mejores que vamos a experimentar, sí, pero eso no es lo mejor es Cristo. Amén. Lo mejor ya vino, lo mejor ya vive en nosotros, ya tenemos la vida de Cristo en nosotros. Esa es la realidad. Pero déjeme decirle algo, yo hoy le comentaba a un compañero de trabajo y yo le decía, ¿sabes una cosa? Venga lo que venga, vamos a estar preparados, no hay problema. Y entonces me decía, ¿tú estás seguro de eso? Y yo le he dicho, bueno, voy a rectificar, venga lo que venga, yo sé que estoy preparado, los demás no sé, pero yo sí sé que estoy preparado. Porque, amados, nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo se nos ha dado absolutamente todo. Fíjese, Romanos 8:32. Dice así, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si el verso acabara ahí, oiga, sería glorioso, porque nos dice que Dios no retuvo a su propio Hijo, que Dios pensó más allá, que Dios, dentro del plan original de redención que había diseñado desde antes de la fundación del mundo, Él ya había tomado la decisión de no retener a su Hijo, sino de entregarlo a favor de la humanidad. Eso es maravilloso, eso es glorioso, porque Dios podía haber dicho, no, este es mi Hijo, y el Hijo podía haber dicho, soy tu Hijo, soy Dios, y no tengo por qué ir. Pero Dios no retuvo al Hijo. De la misma manera que el Hijo quiso venir, el Padre ya había diseñado que el Hijo viniera. Porque el Hijo decidió siempre llevar a cabo la voluntad del Padre. Y usted lo puede ver en la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántas veces Él repite eso? Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Hasta el último, no segundo, pero hasta prácticamente lo último en el jardín, en el huerto de Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía, Padre. Siempre. Y aquí dice que Dios no retuvo al Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si alguien pregunta, ¿será verdad que Dios me ama? Léase este verso. Escríbalo 5000 veces en un cuaderno, como cuando nos castigaban antes, ¿no? Escribe la frase tal 100 veces. Pues esto igual. Escríbala 5000 veces, porque aquí usted ve el amor de Dios manifestado hacia su vida. Dios le amó tanto que no retuvo a su Hijo, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Lo entregó por amor a nosotros. Amén. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, podemos dudar de cualquier cosa, pero nunca jamás dudemos de cuánto Dios nos ama. Amén. Así es. Ahora fíjese, el verso no acaba ahí. El verso dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Dice eso? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? No dice eso. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas no vinieron solas a nosotros. Todas las cosas vinieron en Cristo. Repito, hay frases que pueden parecer súper espirituales, pero que
demuestran la falta de conocimiento de quién es Cristo y qué hay en Él para nosotros. Sí. Por ejemplo, Señor, yo no quiero nada, yo solo te quiero a ti. O yo no quiero nada, solo quiero a Cristo. Parece súper espiritual esa persona, ¿no? Pero es que no ha entendido nada. Claro. Porque resulta que Cristo no viene solo, Cristo viene con todo. Amén. Porque dice, ¿cómo no nos dará también con Él? Aleluya. No aparte de Él. La sanidad nunca estará aparte de Cristo. La prosperidad nunca estará aparte de Cristo. Por eso yo me reafirmo y lo vuelvo a decir una vez más. Todo tipo de enseñanza, toda predicación, toda enseñanza, todo tema que desarrollemos a la hora de estudiar, a la hora de aprender, a la hora de enseñar, tiene que estar basado en nuestro Señor Jesucristo y en su obra completa. Amén, así es. No hay más. Si hablo de oración, si hablo de sanidad, si hablo de provisión, si hablo de familia, si hablo de matrimonio, si hablo de lo que hable de la congregación, de liderazgo, de servicio, tiene que tener la base en Jesucristo siempre. Porque la sanidad no existe fuera de Cristo. La provisión no existe fuera de Cristo. No separemos las cosas. No separemos las cosas. Vino Cristo y con Él vino todo lo demás. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La Biblia dice que todas las cosas le fueron dadas al Hijo. Ahora lo veremos. Todo le fue dado al Cristo, las que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Nosotros necesitamos entender que en Cristo tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Que todo lo que Dios quiso darme, me lo dio en Él. Por eso es tan importante que prediquemos a Cristo, no que prediquemos cualquier cosa, no que prediquemos una religión. No. Sino que prediquemos a Jesucristo, que prediquemos su obra completa, porque en Él lo tenemos todo. Una de las palabras más importantes que podemos ver, que nos definen a nosotros por causa de estar en Cristo, es la palabra completos. Por favor, analice esa palabra. Estudie esa palabra, búsquela en el griego, búsquela en la Real Academia Española, busque las definiciones de esa palabra, porque repito, una de las palabras más claves que nos definen es completos. Amén. Y Colosenses, no hace falta que lo busquemos, pero si tenemos que leerlo, luego lo miramos. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. Pero ahí está el punto. Y ahí está la importancia. ¿Cuánta persona, cuánta gente no se ve en Cristo? Ese es el problema. Claro. ¿Cuánta gente se sigue viendo fuera de Cristo? ¿Cuánta gente se sigue viendo como pecadores? Se siguen viendo como que ahora soy hijo, ahora no. Ahora Dios me ama, ahora Dios me ha dado la espalda. Escuche, tenemos doctrinas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Ya. Que no tienen nada que ver con la realidad de la naturaleza de nuestro Padre. Yo leí un libro que me encantó y el título que es del maestro Andrew Wommack, La verdadera naturaleza de Dios. Qué importante eso, porque muchos no entienden la verdadera naturaleza de Dios. Naturaleza de Padre, naturaleza de un Padre amoroso. Pero algunos se ven fuera de eso. Gente dice, no, cuando oras, a veces Dios te dice sí, a veces Dios te dice no, a veces Dios te dice espera. ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué momento Pablo enseñó eso? Dígamelo, ¿en qué momento? Ese es el semáforo de Dios, dicen, y se sacan a un semáforo y enseñan de eso. Dios te dice sí, no, espera. ¿Dónde está escrito? Porque a mí lo que me tienen que dar es Biblia. Claro. A mí que me hagan analogías y que me pongan la figura de un semáforo, a mí, perdónenme, me importa 3 pimientos. Yo quiero Biblia. ¿Dónde está escrito eso en el nuevo pacto? Porque a mí me dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén. Quiere decir que en Cristo se cumplió todo y que además esta es la confianza que tengo, que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me la ha dado, Él me ha oído y me ha dado todo lo que yo le he pedido. Aleluya, así es.
Eso es lo que está escrito. Otra cosa no. Otra cosa escrita no está. Eso sí. Primera de Juan 5, 14 y 15, por si quiere leerlo. Eso está escrito. Espera que me voy a tomar la pastilla para calmarme un poco. Sí. Estás emocionado. ¿De dónde salen esas doctrinas? De no entender la naturaleza del Padre. Claro. De experimentar una religión, de experimentar tradiciones que se van pasando de generación en generación y las creemos porque nos las han enseñado Claro. y no las discutimos. No. Y no vamos a la Biblia para discutirlas. No, me la han enseñado así y ya está. Gente cree cosas fantasiosas de ciencia ficción porque se las han enseñado así. Pero como se las han enseñado así, pues ya está, me lo creo. Como se han escrito 20.000 novelas evangélicas de ese tema, pues me lo creo, no pasa nada. O gente que dice, no, cuando Dios te dice una cosa y no le haces caso, no te dice nada más. Vale, ¿y dónde está escrito eso? Guarda silencio ya, porque hasta que no le hagas caso en la primera cosa que te ha dicho, no te va a hablar más ya. ¿Qué es Dios? ¿Un niño chico? ¿Un inmaduro? Como no me has hecho caso, ahora me enfado. ¿Así funciona Dios? No, Dios no es así. Claro. Dios va a hablarnos una vez y otra vez y otra vez, y yo puedo asegurarle que Dios no deja de hablar nunca. Aleluya. Nunca Dios deja de hablar, Amén. porque Él le ama. Así es. Él le ama y está hablándole constantemente. El tema es que nos está hablando por medio del Hijo. Y el tema es que vamos a ver si lo que nos está hablando es lo que queremos escuchar, porque una cosa es que Dios nos esté hablando y otra cosa es que no queramos escuchar lo que nos está diciendo. Claro. Porque uno dice, pues no, es que lo que me está diciendo no me gusta. Pero hablar, Dios está hablando. Amén. Entonces necesitamos crecer en el entendimiento de la naturaleza del Padre. Y necesitamos crecer también en el entendimiento. Perdón por la palabra maduro, ¿no? A los venezolanos les da un abrazo para ellos. Un abrazo, sí, familia Beethoven, Angie, un abrazo. Yo recuerdo que a veces hablamos de la Revolución de la Gracia y tenemos familias venezolanas con nosotros que están conectados, obviamente. Y a veces decían, pastor, cuando nombra la palabra revelación, revolución, cuando nombra la palabra revolución se nos pone porque venimos de aquella tierra. Gloria a Dios. Así que, escuche, en Cristo está todo. Necesito entender la naturaleza del Padre y necesito crecer en el entendimiento de saber que estoy en Cristo y que en Él tengo todo lo demás. Todo lo demás. Aleluya. Que estoy completo. Que no me falta absolutamente nada. Porque en Cristo ya estamos totalmente completos. Aleluya. Fíjese Efesios capítulo 1, por favor. Vamos para allá. Ahora, mientras usted busca Efesios capítulo 1, entendamos esto. Lo que estamos hablando, diciendo que en Cristo hay provisión, que Dios es un Dios que provee, que Dios es un Dios que siempre suple para sus hijos, no nos exime de a veces pasar por circunstancias adversas en la economía, en el trabajo, finanzas, etcétera, etcétera. Ya. No quiere decir, por eso esta enseñanza nunca viene para traer condenación sobre nadie. Y no tiene nada que ver en absoluto con lo que quizá algunos puedan enseñar de decir que si uno está en escasez o en pobreza está en pecado. Todo el que está en Cristo no está en pecado. Eso, Amén. si usted quiere anotarlo, anótelo. Si quiere compartirlo, compártalo, porque luego le van a apedrear a usted, no pasa nada, porque a mí ya me dan lo mío. Entonces usted lo pone ahí en grande. Todo el que está en Cristo no está en pecado, porque estamos en Cristo, ¿no? Y si estamos en Cristo,
no estamos en pecado, no vivimos en el pecado. Porque la vida que tenemos es la vida de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, todo el que está en Cristo no está en pecado. Así que es ilógico decir que una persona que esté en Cristo, si está pasando escasez, está en pecado. ¿Significa que el apóstol Pablo estuvo en pecado? Porque Pablo, lo vimos la semana pasada, dijo, yo he aprendido a contentarme, que no conformarme, ya lo vimos. He aprendido a contentarme en la escasez y en la abundancia. Quiere decir que hubo momentos en los que él tuvo escasez. Y le aseguro que no es cuando él era Saulo de Tarso, sino cuando fue el apóstol Pablo. Sí. La escasez no la experimentó siendo Saulo. La escasez la experimentó siendo Pablo, perseguido por la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, yo necesito entender eso. Y ese es el problema de la apariencia de prosperidad. Claro. Y de vender eso a la gente, ¿no? Porque es pecado la pobreza, estar en pobreza. No. A veces podemos atravesar circunstancias adversas. Es así. Sí. Entonces, que una persona esté pasando por una circunstancia adversa no quiere decir que ha pecado o que está en pecado, económica. Y que una persona tenga mucho dinero no quiere decir que sea el supersanto. Que una persona, ojo, también voy a decir, que una persona tenga una apariencia de tener dinero tampoco quiere decir que sea el más santo. Porque hay personas que venden una apariencia de prosperidad, que luego están súper endeudados, pero quieren aparentar prosperidad. Y esa es una de las cosas más dañinas que hemos visto también nosotros en nuestra vida de cristianos. Personas que tratan de aparentar prosperidad. Y venden eso también. Y que hay que tener el mejor coche, y que hay que tener el mejor piso, o la mejor casa, etcétera, etcétera. Podemos atravesar a circunstancias adversas financieras, pero nuestra posición debe ser siempre la misma. Y para ello renovamos nuestra mente y renovamos nuestro entendimiento para saber, aunque yo esté viviendo esto hoy, no es lo que Dios ha diseñado para mí, porque Dios ha preparado provisión para mi casa. Dios ha preparado provisión para mi familia. Dios ha provisto de un mejor trabajo, Dios ha provisto de un mejor negocio, de mejores clientes, Dios ha provisto de mejores cosas. Y podemos atravesar una circunstancia adversa, pero dando gracias a Dios, porque Él es el Padre proveedor. Amén. Y porque en Cristo tenemos todas las cosas. Mire, Efesios 1. Empezamos en el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, obviamente en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, fíjese, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Según o en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amados, lo sabemos perfectamente. El Hijo es Dios. Lamentablemente hay sectas que niegan la deidad de Cristo, pero el Hijo es Dios. Hubo un plan redentor que hemos dicho antes, que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ese plan se revela en Génesis 3:15, aunque muchos no entienden lo que se está hablando en ese momento. ¿Por qué? Porque había un tiempo específico para la manifestación de ese plan. En Jesucristo. Y fue cuando Jesús nació. En Él se reunieron todas las cosas. Y resulta que usted y yo estamos en Él. Y que Él vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta por qué Pablo
dice en Colosenses, estamos completos en Él. La pregunta es, vuelvo a decir, ¿usted se ve en Él o no? Porque esa es la cosa. Y si necesitamos renovar nuestro entendimiento es para vernos en Él, para entender la posición que tenemos. Como hemos dicho antes, la posición de hijos. Esa es la verdadera posición que nos debe importar a nosotros. Esa es la verdadera posición que debemos abrazar y entender y renovar nuestro entendimiento. Estoy en Cristo y soy hijo. Aleluya. Todo lo demás, las diferentes funciones que podamos desarrollar en el cuerpo, gloria a Dios por ello. Son funciones para la edificación del cuerpo. Pero la posición es una, en Cristo. Aleluya. Y esa posición me ha hecho hijo. Amén. Hijo amado. Aleluya. Y yo puedo disfrutar de eso. Amén. Gracias. Y como hijo amado, tengo provisión. Entonces sería importante que podamos buscar versos en las Escrituras que nos hablan acerca de la provisión. Y meditar en ellos. Y ver cómo Dios siempre ha sido un Dios que provee. Amén. Y esto no es materialismo. Porque entendemos que todo lo que tenemos lo tenemos en Cristo. Claro. Pero no nos cansaremos de repetir tampoco que fue Dios el que decidió traer provisión sobre nuestras casas. Que nosotros no le obligamos a nada, Amén. pero Él tomó la decisión de traer provisión. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Porque a pesar de lo que algunos creen, Dios no ama el sufrimiento de sus hijos. No. Dios no provoca el sufrimiento de la gente. No. Dios no ama el sufrimiento de la gente. Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento de la gente. Así es. Y es lo que necesitamos entender también. Por eso se da cuenta la importancia de la enseñanza correcta. La importancia de ver que esto es 100% Cristo sin añadiduras. Amén. Sin añadiduras. Algunos todavía piensan que pueden mejorar su comunión con Dios, pueden mejorar su posición. No, amados, esto se trata de Cristo, no de lo que nosotros hacemos. Si vamos a entender gracia, tenemos que entender lo que Dios hizo, no lo que nosotros hacemos. Claro. Y sé que eso todavía a muchos les golpea, pero es así, amados. Gracia es lo que Dios hizo, no lo que usted hace. Es así. Ahora, que la gracia me enseña a caminar como lo que soy, sí, pero la gracia es lo que Dios hizo, no lo que yo hago. Mi respuesta a la gracia es por medio de la fe. Pero necesito entender gracia para responder a ella. Necesito que se me predique gracia para poder responder a ella. Necesito que se me enseñe gracia para poder responder a ella. Si no, no voy a poder. Y cuando se me enseña gracia, mis ojos son abiertos a la gracia y yo puedo responder a ella por medio de la fe. Amén. Aleluya. La provisión viene por causa de la gracia Amén. y respondemos a ella por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Amados, ¿cómo funciona la fe? Fe es creer, fe es hablar, fe es actuar. Así es. Creer, hablar y actuar. Eso es fe. Fe, yo sé que tenemos las definiciones, Hebreos 11:1, ¿verdad? No, pero fe es creer, hablar y actuar. Si yo creo correctamente, voy a hablar correctamente y voy a actuar correctamente. Así es. Yo no tengo que obligarme a hablar y actuar correctamente. Tengo que asegurarme de creer correctamente. Claro. Cuando yo creo correctamente, automáticamente es un fluir. Es un fluir. Automáticamente usted va a hablar correctamente y usted va a vivir correctamente. Va a hacer correctamente. Así Pues es. eso es un fluir. Claro.
Es un fluir. Ujú. Es como el que está viendo una serie de televisión y se alimenta de eso, se alimenta de eso, y cuando se pone a hablar con alguien, ¿de qué habla? De una serie de televisión. ¿Por qué? Porque es lo que ha visto. Claro, De lo que está lleno es de lo que habla. claro. Yo tengo un compañero de trabajo que está siguiendo una serie de televisión con su mujer y me habla cada día de la serie de televisión. Si yo medito en la palabra, si yo oigo lo correcto, medito en la palabra, en lo correcto, en la obra consumada de Jesús, entendiendo que hay provisión en esa obra consumada, yo voy a hablar y voy a actuar de acuerdo a eso. Claro. Sin obligarme, sin forzarme. Hoy tengo que hablar bien, tengo que confesar bien. No, la confesión no es una obligación, la confesión es un fluir. Aleluya. El caminar no es una obligación, el caminar es un fluir. Aquí lo que importa son las creencias. ¿Usted cree que Dios es su proveedor, sí o no? ¿Estamos renovando nuestra mente hacia eso, sí o no? Ese es el punto. Porque yo sé que si yo le pregunto, ¿usted cree que Dios es su proveedor? Usted me va a decir que sí. Todos decimos que sí. Ahora la pregunta es, ¿estamos renovando nuestra mente hacia ese lado? ¿O estamos hablando lo mismo que los demás hablan? Ya. ¿Estamos hablando crisis? ¿Estamos hablando falta de trabajo? ¿Estamos hablando falta de comida? ¿Estamos hablando falta de dinero? ¿Estamos hablando falta de oportunidades? Entonces, perdóneme, pero no estoy renovando mi mente hacia la realidad de papá proveedor. Aleluya. No la estoy renovando. Yo digo que lo creo, pero realmente no lo estoy creyendo, porque estoy creyendo todo lo demás. Claro. ¿Cómo sé lo que creo, Kenneth? Muy sencillo, escúchese hablar. Sí. Y lo que usted habla durante el día es lo que cree. Mm. Y no le pido que se escuche hablar para que haya condenación en nosotros. Le pido para que reconozcamos dónde estamos Claro. y que necesitamos hacer un trabajo de renovar la mente. Pero usted puede buscar versos en la palabra como el de Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas, ya nos han sido dadas. Salmo 23, ¿quién no conoce el Salmo 23? Si Dios provee siendo pastor, ¿cómo no va a proveer siendo padre? Ya ves. Y el salmista lo tenía claro. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo tenía clarísimo. Ujú. De hecho, aquí, perdóneme, pero volvemos a lo mismo que la sanidad. Personas que hablan de la soberanía de Dios respecto a sanidad, que a veces Dios sana y a veces no, no sabemos el por qué. Y sin embargo, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel, en el antiguo pacto de la ley, lo tenía clarísimo. La sanidad era de ellos. Y era imposible, imposible, escúchame bien. Yo sé que para nuestra mente hoy eso es imposible también. Era imposible que estuvieran enfermos. Sí. Y si estaban enfermos es porque habían quebrantado el pacto. Mm. Y no solo que habían quebrantado el pacto, sino que no se habían sometido al sistema de sacrificios correspondiente. Ya. Pero ellos sabían que mientras estuvieran en el pacto y mientras se siguiera derramando sangre inocente, ellos sabían y tenían bien claro que la enfermedad no podía tocarles. Ya. Y hoy tenemos hijos en un nuevo pacto y en un mejor pacto que creen que Dios permite enfermedades sobre sus vidas. Algo falla. Sí. Con la provisión pasa exactamente igual. Usted puede ver que el pueblo de Israel bajo la ley, ya no hablemos antes de la ley, pero bajo la ley nunca, nunca sufrió escasez. Mm. Siempre que estuviera del lado del pacto. Nunca. Ahora usted me dice, no, pero todo el cautiverio de Babilonia, esto, aquello, ya ni hablemos de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sí, pero yo le estoy diciendo, siempre que estuvieran del lado del pacto. ¿Por qué cayeron cautivos en Babilonia? Pues se apartaron del pacto. ¿O no dice eso Malaquías 3? Vosotros os apartasteis de mí y yo me aparté de vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿O no? Sí. Se apartaron del pacto. Pero ellos sabían que mientras estuvieran en el pacto, mientras siguieran con el sistema de sacrificios correcto, nunca les iba a faltar nada. Y hoy tenemos hijos en un mejor pacto
en un nuevo pacto que creen que Dios permite la escasez sobre ellos porque les quiere enseñar algo o porque es señal de humildad. No, amados. La provisión. O sea, siempre, alguna vez lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando leemos, utilicemos esto. Cuando decimos, cuando nos reuníamos en el local, si viene al local no se deje el cerebro fuera, tráigalo también. Si usted se conecta o va a leer la Biblia, no se deje el cerebro fuera. Llévelo puesto. No lo dejemos aparte. No dice, bueno, voy a leer la Biblia sin el cerebro. Me va a quitar el cerebro y la voy a leer sin cerebro. No, vamos a leerla con cerebro. Y vamos a hacernos preguntas. Entonces, cuando llegamos a Hebreos 7:22 y a Hebreos 8:6, que usted lo puede anotar, no hace falta que lo busquemos, y nos habla de un mejor pacto, y luego oigo a un predicador diciéndome que Dios permite enfermedades, hagámonos preguntas, por favor. Usemos el cerebro y digamos, un momento, ¿cómo casa esto? Si estoy en un mejor pacto que el que esta gente tenía, el pueblo de Israel, y ellos no sufrieron enfermedad ni escasez, ¿en qué es mejor este pacto? ¿Dónde está la mejoría del pacto? Porque recuerde que mejor significa que como mínimo tiene que cubrir todo lo que había en el anterior. Y eso, mejorarlo. Pero lo de lo anterior no se pierde. ¿O no? Usted va a una empresa y a usted le dicen, Kenneth, te vamos a contratar, vas a trabajar aquí de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, te vamos a hacer un contrato de 6 meses y vas a cobrar 900 euros. ¿Vale? Tengo un contrato de 6 meses que cobro 900 euros. A los 3 meses viene y me dice el jefe, mi encargado, lo que sea, mira, nos gusta cómo trabajas, vamos a mejorar tu contrato. A mejorar tu contrato. Y tenías un contrato de 6 meses, lo dejamos en 5 y cobraban 900 y ahora vas a cobrar 800. Pero te lo mejoramos. ¿Cómo? ¿Ese es un mejor contrato? No. ¿Usted cree que eso es un mejor contrato? Entonces, si yo le digo, si ellos me dicen, ampliamos el contrato, de 6 meses lo pasamos a 1 año, quiere decir que incluye los 6 meses primeros y encima me añaden 6 meses más. Y de 900 euros, 1.000 euros mensuales. Eso sí es un mejor contrato, porque no pierdo nada de lo anterior. Pero este es mejor. En Cristo tenemos un mejor pacto. No puede ser que si es mejor, la sanidad no esté incluida. Claro, No puede ser que si es mejor, la provisión no esté incluida. claro. Lo está. Hay provisión para su casa. Amén. Hay sanidad para su casa. Amén. Está incluida. Y lo mejor es que ahora usted no tiene que pagar por ello por medio de animales, sino que Jesús pagó por ello. Aleluya. Es decir, que encima la sanidad ya está pagada Gloria a Dios. y la provisión ya está pagada también. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Renovemos nuestro entendimiento. Busquemos ejemplos en la Biblia donde vemos cómo Dios suple, cómo Dios provee. Dediquémosle tiempo y permitamos que eso vaya renovando nuestro entendimiento. Levantemos cada día nuestras manos y demos gracias a Dios diciendo gracias, papá, porque tú eres mi proveedor. Hay provisión para esta casa. Aleluya. Sin importar cómo usted se vea hoy. Gloria Sin a Dios. importar si le acaban de echar del trabajo, sin importar si ha tenido que cerrar su negocio, levante sus manos y diga, gracias papá, porque hay provisión para esta casa. Amén. Hay provisión, porque yo no me muevo por lo que veo, yo no me muevo por lo que siento, yo me muevo por lo que creo de la palabra escrita. Aleluya. Gloria a Dios. Padre. Y yo hablo provisión sobre esta casa, no porque es un capricho mío, no porque es un antojo mío, hablo provisión sobre esta casa porque tú decidiste proveer para esta casa. Amén. Aleluya. Tú has decidido traer provisión. Gracias, papá, porque a mis hijos no les falta nada. Gloria Tú a Dios. cuidas de mis hijos mejor de lo que yo puedo cuidar de Amén. ellos. Gracias, papá. Gracias, papá. No les falta nada para los estudios. No les falta de comer. No les falta incluso para que jueguen juguetes. Dios va a cuidar de ustedes. Dios cuida de sus hijos. Dios es un Dios que provee porque es amor puro e incondicional. Gracias por lo bueno que
Y el mundo entero puede estar cayéndose y usted y su casa permanecerán en pie, porque Dios va a cuidar de nosotros siempre. Amén, así es. Pues usted veía a Egipto cayendo, Egipto con las plagas, Egipto siendo golpeado por aquí y por allí, y un rinconcito, un rincón de Egipto, un pueblito de Egipto, llamado Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel. Y allí no les afectaba absolutamente ninguna plaga. Aleluya, gloria a Donde el pueblo de Israel habitaba, Gosén, y déjeme decirle algo, estar en Cristo es mejor que estar en Gosén. Dios. Así es, así es. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Estamos en Cristo. Amén. En Cristo se nos ha dado absolutamente todo. Hay provisión, pero tenemos que hablarlo. Pero hablarlo desde lo que creemos. Entonces vamos a llenarnos de la palabra. Vamos a llenarnos del Padre que me ama, del Padre que me cuida, del Padre que provee. Escuche estas enseñanzas una y otra vez. Llénese de la palabra. Permita que la palabra renueve su entendimiento. Ay, gloria a Dios. Y usted va a ver cómo el fluir de la provisión viene a su casa. Amén. Provisión de donde no se imaginaba, porque recuerde que la fuente es inagotable. Aleluya, gloria a Dios. Y no limitemos a la fuente con nuestra mente pensando, bueno, la única forma... No, la fuente tiene millones de recursos. Así es. Millones de recursos a través de los cuales trae provisión para su vida. De donde usted no se imagina, de donde usted no piensa, de allí viene el recurso, viene la provisión, porque la fuente está cuidando de usted. Amén. Gracias, aleluya, gracias. Entonces, dele gracias. La alabanza, la acción de gracia forma parte de la fe. Son herramientas de la fe. Agradecemos, porque aunque no vemos, ¿qué dice la Biblia? Por fe andamos y no por vista, 2 Corintios 5:7. Sí, gloria a Dios. Aunque no veo, sé que Dios ha provisto para mi casa. Amén. Gloria a Dios. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden compartir testimonios, nosotros podemos compartir testimonios, ustedes pueden compartir testimonios de cómo Dios ha provisto. Porque Dios no ha fallado. No. Algunos dicen, Dios nunca llega tarde, Dios llega justo a tiempo. No, Dios no llega justo a tiempo. Dios no llega tarde. Dios lo hizo en Cristo. Amén. O sea, Dios va mucho más adelantado que nosotros. Él va por delante. Claro. Amén. Dios no tiene que llegar a donde nosotros estamos. Nosotros vamos caminando en lo que Dios preparó de antemano para Amén. nosotros. Aleluya. Él ya lo preparó, Él ya estuvo. Somos nosotros los que estamos yendo. Pero Dios ya estuvo. Dios lo dejó todo provisto en Cristo. Amén. Provisión para su casa. Si usted está teniendo problemas con su negocio, déjeme decirle, hay clientes que Dios ha preparado específicamente para usted. Aleluya. Y no le deseamos mal a nadie, entiéndame, no le deseamos mal a nadie. Ni mucho menos, no le deseamos mal a nadie. Pero los hijos somos hijos. Así es. Y los hijos tenemos el privilegio de tener un padre que nos ama y que ha decidido proveernos. Así es. Y lamentablemente quizá aquellos que no son hijos, a lo mejor tengan que cerrar su negocio. Pero Dios ha preparado para usted clientes. Gloria a Amén. Dios. Gracias, papá. De todos modos, nuestra fe no está en los clientes. Claro. Nuestra fe no está en la empresa, en nuestro jefe. Nuestra fe está en Dios. Amén. Nuestra fe está en Cristo. Por eso no tenemos temor de ningún tipo de mala noticia. ¿Por qué? Porque Dios no se limita a un cliente o a un jefe específico. Él es la fuente. Amén. Aleluya. Y Dios dice, ¿tú pensabas que la provisión iba a venir por aquí? Pues mira, pum, por aquí. Pero la provisión está. Aleluya. Porque Dios es bueno y Dios cuida de nosotros. Y queremos invitarle a que usted abrace esta verdad. Dios es mi Padre que provee. Amén.
que siempre provee. Hay provisión para usted. Gloria a Dios. Hay provisión. Hay gente que está preparada por Dios para ser recursos de provisión para su vida. Amén. Pero sabe también, amado, aunque no es el tema, sé que no es el tema y no nos vamos a meter ahí porque, repito, no es el tema. Pero también debemos agradecer a Dios para que Él nos use como recursos de provisión para otras personas también. Así es. Y que en este tiempo no dejemos de ser esos recursos de provisión para otros. Pero, obviamente, ese es otro tema. Lo que sí queremos que usted abrace hoy es: Dios es mi proveedor. Amén. Aleluya. Él me ama, Él cuida de mí, hay provisión para mi casa, voy a meditar en la palabra, me voy a llenar de esto, me voy a llenar. Todas las cosas fueron reunidas en Cristo. Estoy completo en Él. Estoy completo en Él. Ahora, obviamente, la parte clave siempre es Jesucristo. Amén. Siempre es Jesucristo. ¿Estamos completos? Sí, pero en Él. Amén. ¿Dios nos da todas las cosas? Sí, pero juntamente con Él. Sí. Por lo tanto, Hebreos 12, puestos los ojos ¿en quién? Los ojos no están puestos en la provisión. No, en el autor. Los ojos están puestos en Él, en Jesús, el autor y el consumador de la fe que se nos ha dado. Aleluya. Gloria a Dios. No ponga sus ojos en la provisión, ponga sus ojos en Cristo, porque en Él está todo. Amén. Así es. Todo lo que usted necesita. Y yo estoy seguro, estoy convencidísimo que vamos a recibir testimonios de parte de muchos de ustedes de cómo están viendo a Dios proveer sobre su casa y sobre su familia. Y desde aquí les invitamos, compartan sus testimonios. Amén. Compártanlos en redes sociales, compártanlos con sus amigos y familiares, compartan la realidad de un Dios que provee, la realidad de un Dios que cuida de nosotros. Compartamos para que la gente vea que Dios es amor, Amén. que Dios no está en contra de la humanidad, que Dios no es el problema de la humanidad, sino que Dios está amando a la humanidad y Él ha decidido proveer para la humanidad en Cristo. Aleluya. Por eso la clave es Cristo. La clave del Jehová Jireh que tantos hablan es Cristo. Jehová Jireh nunca fue Dios trae una provisión material. Jehová Jireh es un apunte a Cristo en el futuro. Sí. Porque es la ofrenda que Dios provee para evitar el sacrificio de Isaac, ¿o no? Sí. Génesis 22. Y entonces ahí Abraham dice, Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿De qué está hablando? ¿De una provisión física? No, está hablando que Dios proveerá el cordero inmolado, Aleluya. que rescatará a la Gloria. humanidad. Bendito. Jehová Jireh es Dios proveerá a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y en Él tenemos todo lo demás. Sí. Gloria. En Él tenemos absolutamente todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, creo que acabamos aquí hoy, pero le invito, confíe en Dios. Confíe en Dios. Dé gracias a Dios porque Él provee. Amén. La clave es Cristo, sí. Nuestro enfoque está en Cristo, sí. Pero eso no anula lo otro. En Cristo hay provisión. Juntamente con Él se nos han dado todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Si partimos o si caminamos con una mentalidad de necesidad, es que no hemos entendido que estamos completos en Él. Claro. Si entendemos que estamos completos, dejaremos de mendigar. Amados, los hijos no mendigan. Los hijos no son mendigos, son hijos. Los hijos no están en la puerta de la hermosa pidiendo limosna. No. Los hijos son los que levantan
al que está pidiendo limón en la puerta de la hermosa. Amén. El hijo es el que se sienta a la mesa y Así es. disfruta de todo lo que el Padre ha provisto. Aleluya. No caminemos con una mentalidad de mendigos, no somos mendigos, somos hijos, Amén. amados, en los cuales Él tiene complacencia. Gloria a Dios. Papá, gracias por este glorioso privilegio, saber que somos hijos amados, que no mendigamos, nos sentamos a la mesa. Amén. Señor. Gloria a Dios. Gracias, papá, por el privilegio de saber que tú has provisto abundantemente todo lo que nos falta, que estamos completos en Cristo y que juntamente con Él nos has dado todas las cosas. Aleluya, Jesús. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en Cristo. Ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti, a pesar de lo que veamos en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Papá, oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza. Te pido que el Espíritu Santo siga enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes, conforme volvemos a oír la enseñanza. Que podamos seguir creciendo en este entendimiento. Gracias, papá. Gracias porque vamos a escuchar de muchos testimonios de tus hijos amados, como cuentan la provisión que tú les has dado. Amén. Gracias por cuidar siempre de nosotros. Gracias, papá, por cuidar de cada uno de los que están escuchando esta enseñanza. A ti te damos toda la gloria. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén, amados. Aleluya. Esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Dios es el papá que provee. Amén. Amén. Gloria a Dios. Confíen en eso. Confíen en eso. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias a todos por conectarse. Gracias por estar ahí. Les invitamos a que puedan compartir esta enseñanza si quieren. Y ya saben, tienen el canal de YouTube para que puedan visitarlo también. El canal de YouTube para que puedan visitarlo, para que puedan suscribirse. Ahí tienen todas las series de enseñanza, todas las partes de esta serie, la del domingo también de Reinando en Vida, enseñanzas que van a ser de edificación para su vida. Así que de verdad apreciamos muchísimo su tiempo, gracias por estar ahí. Hoy aquí volvemos a estar acompañados, están Ángel y Joana con nosotros, también aquí presencialmente recibiendo la enseñanza. Así que les amamos mucho, cuídense, mandamos un fuerte abrazo de parte de mi amada esposa Keila. Obviamente no la nombro, pero es que mi suegra María José está aquí, no la nombro siempre, pero está siempre, o sea que... Así que un abrazo, les amamos, cuídense mucho. Si quieren, el domingo a las 18 horas seguiremos aprendiendo a reinar en vida. Interesante se pone la cosa, así que les invitamos a que se conecten. Gracias a todos. Amén.